Hola, ¿cómo estás? Es un placer para mí en este día de invierno, en este lugar, en Petrusquén, tener la posibilidad de encontrarme contigo y poder estudiar un poco la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Quisiera hablar en este momento de Jesucristo. Jesucristo, que es un nombre compuesto por Jesús, que es Jesús significa Salvador del mundo, y Cristo, que es el Mesías prometido. ¿Ya? Empecemos analizando un poco, vayamos, mejor dicho, a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que es el momento cuando Cristo Jesús es bautizado. Dice los versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si tú te fijas, en primer lugar, dice que Jesús subió luego del agua, porque el bautismo se hacía en los ríos, en los lagos, en las lagunas, donde abundara el agua y la persona era sumergida en el agua. De hecho, la palabra bautismo en griego, baptizo, significa sumergir. ¿Ya? El bautismo no era echarle unas gotitas de agua en la cabeza al niño, sino que se bautizaba a las personas y las personas adultas. Pero en segundo lugar, lo más importante, es que aquí en estos versos encontramos a las tres personas de la divinidad en el mismo momento y en tres partes distintas. Tenemos al Padre que está en el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos al Espíritu Santo que adopta la posición, la forma de una paloma para descender sobre Jesús, porque si hubiera descendido con toda su gloria, todos los hombres en ese momento habrían sido aniquilados en ese lugar, porque la luz y la oscuridad no pueden permanecer juntas. Y Dios en toda su gloria, lamentablemente, no podría resistirlo el hombre. Por eso es que no podemos ver cara a cara a Dios en estos momentos, porque no resistiríamos su gloria. Por eso el Espíritu Santo entonces desciende en forma de paloma sobre Jesús. Y tenemos a Jesús, tenemos al Padre arriba, al Espíritu Santo que desciende sobre Jesús como paloma, y a Jesús subiendo del agua porque acaba de ser bautizado, ¿no es cierto? Acaba de ser seguramente bastante mojado entero, mejor dicho. Pero hay una frase que es muy mal entendida por muchos cristianos. Es la frase de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque dicen, bueno, si Jesús, si el Cristo es Hijo de Dios, entonces dicen: ¿quién es la madre? Y ponen a la Virgen María como la madre de Dios. Y ese es un error. ¿Ya? Veámoslo, por ejemplo, en San Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3 y el versículo 14. En el principio era el verbo. Aquí es San Juan, el discípulo amado de Jesús, uno de los 12 discípulos del Señor, se está refiriendo a Jesús como el verbo, ¿verdad? Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si te fijas bien, hermano mío, hermana mía, aquí está diciendo que el Mesías, el Cristo, era el verbo, y que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ya? Además agrega: este era en el principio con Dios. Y termina diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas, vale decir, por el verbo. Eso quiere decir entonces que el Mesías existe de mucho antes que existiera María. María no puede ser la madre del Mesías, no puede ser la madre del Cristo. El Cristo siempre ha existido.
porque dice ahí los textos que siempre, que era Dios, que estaba con Dios y que siempre había estado a su lado, y que todas las cosas que existen, que nosotros podemos ver, las flores, los árboles, la naturaleza, todo ha sido hecho por Dios, mejor dicho, por el Mesías, ¿verdad? Entonces, María no puede, la Virgen María no puede ser la madre de Jesús, del Cristo. Sí es madre de Jesús, ¿ya? Jesús, un judío que nació hace cerca de 2000 años atrás. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. El Mesías fue hecho carne, el Cristo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. María, la Virgen María, es la madre entonces de Jesús, pero no del Cristo. Lo que pasa es que el Cristo se encarnó, ¿verdad? Y una vez hecho carne, claro, pasó a ser hijo de María. Pero el Cristo siempre, siempre ha existido en el cielo junto a Dios. Fíjate, si vamos al libro de Isaías, libro del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 6, lo que dice. Dice ahí, refiriéndose al Mesías, al Cristo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, fíjate qué más, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vale decir, el Mesías tiene estos títulos: Dios fuerte, o sea, Dios todopoderoso, y Padre eterno. Quiero recordarte que la eternidad no tiene comienzo. Por lo tanto, si el Mesías es Padre eterno, eso quiere decir entonces que siempre ha existido. Mucho antes que María existiera. Mucho antes que todas las cosas, el espacio, el universo entero fuera hecho, ya el Mesías existía. Existía junto a Dios. ¿Ya? Siempre ha existido el Mesías entonces. Fíjate Isaías 43, verso 10. 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, y fíjate cómo comienza el texto. En Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Te fijas? Cristo, por lo tanto, no puede ser un Dios creado. Cristo no es un Dios engendrado por el Padre, porque si no aquí el Padre estaría mintiendo. Él dice que ni antes ni después ha sido formado Dios alguno. ¿Ya? ¿A quién le crees, por lo tanto? ¿A Dios que está hablando aquí? ¿O a esas personas que dicen que Cristo es un ser creado? Cuidado, hay muchos cristianos que tergiversan la Biblia, que tergiversan las cosas, o que lisa y llanamente se equivocan cuando enseñan algunas de sus verdades. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que ser hijo de Dios? Fíjate, si vamos a Lucas, Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Lucas está en el Nuevo Testamento, capítulo 3. El Evangelio según San Lucas 3, versículo 38. Dice ahí en el versículo 38. Perdón, página siguiente. Aquí está hablando 38. Dice, está hablando de la genealogía de Jesús, ¿ya? Y empieza por Jesús y dice quién es su padre, después quién es su abuelo, y así tatarabuelo, bisabuelo, qué sé yo, hasta que llega a Adán.
Pero fíjate cómo se refiere la Biblia a Adán. ¿Qué dice de Adán? Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí está diciendo que Adán era hijo de Dios. Nuestro padre, nuestro primer padre, era un hijo de Dios, que lamentablemente un día se equivocó, tomó una mala decisión, prefirió creerle, mejor dicho, al diablo antes que a su padre, y le desobedeció. Y vendió a este mundo, y se vendió a sí mismo, con toda su descendencia, por una fruta prohibida. Se vendió al diablo. Y por eso tenemos que hoy en día el diablo es el príncipe de este mundo justamente. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, versículos 21. 15, 21. Dice ahí: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de la muerte. Adán, nuestro primer padre, que era hijo de Dios, pecó. Y él tenía que morir. Por la muerte, por el pecado de Adán, entró la muerte, entró el sufrimiento, entró la enfermedad, entró el dolor, la angustia. ¿Ya? Pero Dios no quiso perder a Adán. Es cierto, Adán había caído, había pecado, pero Dios no lo quería perder como hijo. Entonces, Cristo, el Mesías, toma la decisión de morir en su lugar. Y le dice: está bien, tú debes morir por tu pecado, por tu rebeldía, por haber creído al diablo y no haber creído en mí. Pero no vas a morir. Yo voy a morir en tu lugar. ¿Sí? Esa fue la decisión del Mesías prometido, ¿no es cierto? Cristo iba a morir por el hombre pecador. El 1 Corintios, el versículo 45 ahora agrega lo siguiente: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, refiriéndose al Cristo, refiriéndose a Jesús, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí habla claramente de un primer Adán y de un postrer Adán o segundo Adán. Y ese segundo Adán era Cristo, era Jesús, Jesucristo, que debía morir, que vino, mejor dicho, a morir en lugar del primer Adán y en lugar de cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se complace con la pérdida de un hijo suyo. Dios se alegra con salvar a sus hijos. Y Dios quiere salvarte a ti, a mí y a cada descendiente de Adán. Sí, el postrer Adán también tenía que ser un hijo de Dios. Jesucristo entonces es aquel postrer Adán. 1 Corintios capítulo 15, el mismo capítulo, pero el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Tú también puedes ser vivificado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Veamos ahora qué nos dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, que está más atrás en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 17. Dice: por lo cual debías, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Jesucristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí está diciendo entonces que el Mesías
debía ser semejante en todo a sus hermanos, semejante a todo, a ti y a mí. Cristo, cuando vino a este mundo, no vino con ventajas. Él tenía que vivir una vida pura, sin mancha, sin pecado, pero sin hacer uso de alguna fuerza sobrenatural que no estuviera a nuestro alcance. Él tenía que hacer frente al pecado con nuestras fuerzas, con la posibilidad de acercarse a Dios. Por eso es que Cristo, el Mesías, Jesucristo, oraba largas horas a su Padre y permanecía en estrecho contacto con Él. Ahora, si Jesucristo necesitaba pasar tantas horas al lado del Señor, ¿cuánto más tú y yo, que somos tan débiles? Sí, tú y yo también necesitamos estar en comunión con nuestro Padre Celestial, así como lo hacía Jesucristo, que debía ser semejante a todos sus hermanos, semejante a ti y a mí. ¿Ya? Hebreos capítulo, ese era el versículo 17 de Hebreos, pero veamos ahora qué nos dice el libro de Isaías 53, capítulo 53 de Isaías, versículo 2. Refiriéndose al Cristo, refiriéndose al Mesías, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Cristo, al venir a esta tierra, no podía venir como algunos cristianos, algunos pintores pintan a Jesús y le ponen una aureola alrededor de su cabeza, una aureola brillante. No, 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 no. Jesús era como cualquier judío común y corriente, como uno más de nosotros. Bueno, tal vez no tan parecido a mí, ¿no es cierto? Porque Cristo en primer lugar no era moreno. Lo más seguro es que Cristo era rubio o blanco. A lo mejor de ojos claros, lo más seguro, o es muy probable, como son la mayoría de los judíos, como son también los sirios. Porque, claro, Jesús no era un palestino. Si vamos a Palestina hay varios morenos, quizás tanto o más morenos que yo, pero Jesús no era palestino, Jesús era judío. Nunca olvidemos ese detalle. Sin embargo, aquí aparece un Cristo sin atractivos, sin ninguna cosa, sin ninguna ventaja, Jesús anonadó su cualidad de Dios, dejó a un lado su condición de Dios y tenía que enfrentar la vida aquí en la tierra como cualquiera de nosotros. ¿Ya? Muy bien, entonces, volvamos a Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Hebreos capítulo 1, el versículo 3. Dice ahí: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuidado con humanizar mucho a Jesús, porque si bien es cierto, Jesús tomó la condición humana, nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser el Cristo, nunca dejó de ser el Mesías. ¿Ya? Dice, vuelvo a leer el texto, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo era el resplandor de la gloria de su Padre, y la imagen misma de su sustancia. Cristo era la imagen misma de su sustancia, o sea, Dios, el Padre, mejor dicho, y Jesús, son de la misma naturaleza, ¿ya? Y ese Cristo, ese igual a Dios, ese verbo, un día se hizo carne y nació de la Virgen María. Veamos ahora el libro de Lucas,
capítulo 1, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, para ver el hecho de cuando es prometido la venida, o sea, cuando es prometido el nacimiento de Jesús a María. Un ángel se le aparece a María, entonces, a la Virgen María, y en el versículo 32 el ángel le dice a la Virgen: este será grande, refiriéndose a su hijo, al que iba a nacer de ella. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Sí, Jesús pasó a ser el Cristo, mejor dicho, pasó a ser un hijo de Dios, pasó a recibir ese título desde el momento que nació en esta tierra como Jesús, como aquel judío que nació de la Virgen María. El versículo 35 le reitera: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. Ese Adán pecó, se rebeló contra Dios y trajo todo el sufrimiento que tú conoces, todo el dolor, trajo la muerte. Pero Dios envió a su Hijo, Dios envió al Mesías para que muriera en su lugar, porque no quería perder a Adán. Tampoco Dios quiere perderte a ti. No importa quién seas, no importa cómo seas, no importa dónde vivas, Dios quiere salvarte. Dios quiere ser también tu Señor, tu Salvador, y salvarte de este mundo tan lleno de pecado. Vamos a Mateo capítulo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 42 al 45. 22, 42 al 45, aquí está. Diciendo, aquí está Jesús discutiendo con los fariseos, y Jesús les hace una pregunta, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Te fijas? El Mesías siempre ha existido, mucho antes de David, mucho antes de María, mucho antes incluso de Adán, o de que cualquier cosa que tú conozcas haya existido. El Mesías ha existido siempre, ¿ya? El Mesías es alguien que siempre ha estado en compañía de Dios, en compañía de su Padre. Él es el verdadero Dios eterno, nuestro Creador, nuestro sustentador. Veamos ahora qué nos dice San Juan capítulo 17. San Juan 17, los versículos, San Juan 17, versículo 5. Aquí está. Aquí está Jesús orando antes de su muerte, horas antes de su muerte, y ora por él, ora por sus discípulos y también ora por cada uno de nosotros. En este versículo está orando por él. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Te fijas? Jesús siempre estuvo en compañía de su Padre. Antes que el mundo existiera, ya Jesús existía. Antes que el mundo existiera, Jesús era una realidad. El Mesías, mejor dicho, era una realidad. El mismo Evangelio según San Juan, ahora el capítulo 10, nos agrega lo siguiente en el versículo 30. Dice ahí:
yo y el Padre uno somos. Y esta es otra cosa que muchos cristianos confunden. Y dicen, bueno, sí, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esas tres personas, esas tres son uno solo. El Padre es uno, junto con el Hijo y el Espíritu Santo. Son la misma persona que se manifiestan de tres formas distintas. Nada más que eso. Pero eso es un error. Ya vimos en un principio, cuando Jesús fue bautizado, que el Padre estaba arriba en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo descendía sobre Jesús como una paloma y Jesús estaba en la tierra, todo mojado, saliendo del agua del río del Jordán. Pero entendamos un poco esto de uno somos. ¿Por qué Jesús dice que Él y el Padre uno somos? Veamos el libro de Deuteronomios capítulo 6, Deuteronomios capítulo 6, Deuteronomios capítulo 6, el verso 4. Ahí nos dice la Biblia, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es interesante porque con estos textos, vuelvo a decir, muchos cristianos se confunden. Porque no entienden la palabra que es traducida, la palabra hebrea ejad, que es traducida como uno, como unicidad, ¿no es cierto? Y piensan que esto se refiere a una persona, cuando en realidad se está hablando de unidad. Es una palabra más bien que involucra pluralidad más que unicidad, ¿ya? Veamos entonces qué nos dice el Génesis, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Veamos este ejemplo. Porque por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué curioso. Aquí está diciendo que el hombre y la mujer son una sola carne. Y vuelve a usar la palabra ejad. Una. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que el hombre y la mujer son dos personas muy distintas. Serán una sola carne en el momento en que se realiza el matrimonio, se conjuga el matrimonio, pero son dos personas distintas. Por eso hay tantos líos muchas veces en un matrimonio. Por eso es que fracasan muchas veces un matrimonio, y no lo sabré yo, ¿verdad? Claro que son dos personas distintas, y a veces demasiado distintas. Y por eso fracasan, ¿ya? Pero, sin embargo, son una sola carne. Así también Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero tres personas distintas. El Padre no murió por nosotros. El Espíritu Santo no murió por ti. Pero Jesús, el Mesías, sí. Él sí. Los tres son tres personas distintas, pero un solo Dios no más. ¿Verdad? Claro que sí. Por eso nosotros podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 26, la siguiente declaración de la Biblia que nos dice, entonces dijo Dios, fíjate, ¿qué dice Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amigo mío, amiga mía, Cristo, Dios no es un loco para hablar solo. Porque está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural.
¿Ya? Él no es loco para... nosotros hablaremos solos. Pero Dios no, ni tampoco puede estar hablando con un ángel, porque un ángel tampoco tiene la cualidad de crear. Un ángel no puede crear, no puede hacer nada, no puede hacer una planta. No. Aquí el Padre evidentemente está hablando con Cristo, con el Mesías, vale decir, Cristo el Mesías, y con el Espíritu Santo. Por eso le dice estas palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjate también lo que dice el capítulo 3 de Génesis, el mismo libro, pero ahora en Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Pluralidad. Y vuelvo a leer. Y dijo Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Dios no está hablando solo. Dios está hablando con el Mesías y con el Espíritu Santo. Y les dice, ahora bien, he aquí el hombre es ahora como uno de nosotros. Por lo tanto, reitero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un solo Dios, un solo Dios. Están unidos en amor hacia ti, en amor hacia mí, en amor hacia toda la humanidad. Están unidos en su interés por luchar, porque cada uno de nosotros podamos ser salvos. Porque Él no quiso perder a Adán, ni tampoco quiere perdernos a ninguno de nosotros. Por eso es que Cristo se ofreció para morir por nosotros, porque Adán estaba irremediablemente perdido, y tú y yo sin Cristo también lo estamos. Por eso es que necesitamos más que nunca aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Veamos ahora San Juan capítulo 17. San Juan 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravillosa oración hace Jesús antes de morir aquí en la tierra a nuestro Padre Celestial. En esa oración Él le pide, dice, para que todos sean uno, perdón por el lapsus, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Perdona la dificultad que tengo a veces para leer, parece que no es solamente culpa de los lentes, sino ya de la edad, ¿no es cierto? Pero es hermoso ver aquí lo que Jesús está pidiendo. Él está pidiendo unidad. Unidad para este mundo tan terriblemente divorciado, tan terriblemente separado, donde todos luchamos egoístamente por nuestros propios intereses y nos olvidamos que mis derechos terminan cuando comienzan los del otro. Sí, en este mundo tan dividido. Quiero recordarte que la cruz fue levantada con dos maderos cruzados, uno como queriendo unir a Dios y al mundo, el otro como queriendo
unir a los hombres como hermanos. Sí, en la cruz Jesús permaneció largas horas con sus brazos abiertos, como queriendo abrazarte a ti, como queriéndome abrazar a mí. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Cristo. Veamos ahora cómo se referían los apóstoles a Jesús. ¿Qué decían los apóstoles de Jesús? Veamos el capítulo 20 de San Juan. San Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Para Tomás, luego que el Señor se le apareció después de su muerte, ya no había dudas. Cristo era no solo su Señor, sino también su Dios. Quiere el cielo que así sea para ti. Que Cristo sea el Señor de tu vida, quien gobierna tu vida, y sea también tu Salvador, el Dios que te ama con todas sus fuerzas. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 1. Evangelio según San Mateo capítulo 1. Aquí hay algo muy interesante en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios no se avergüenza de la raza humana, por miserable que ésta sea. Él quiere ser Dios con nosotros. Él quiere estar a tu lado, estar a mi lado, siempre. Él no se avergüenza, Él no te rechaza, a pesar de todas nuestras falencias, de todos nuestros pecados, de todas nuestras caídas. Él quiere restablecerte. Él quiere permanecer a tu lado, como tu Dios. Sí, Dios con nosotros, Emmanuel. Veamos ahora qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos 9, versículo 5. Aquí está hablando Pablo. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Para Pablo, Jesús era Dios por sobre todas las cosas. No era un Dios pequeño, no era un Dios creado. Para Pablo, Jesús era Dios por sobre todas las cosas. Quiera el cielo que así sea también para ti. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera epístola de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sí? Para Pablo, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. Jesús no era un simple judío, no era un ser humano más, era Dios que se hizo carne. Y desde entonces, desde que se hizo carne, pasó a ser hijo de Dios. Pero antes el Mesías siempre había existido. Por eso el libro de Hebreos ahora, libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 6 nos dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, refiriéndose a Jesús, dice:
adórenle todos los ángeles de Dios. Para el Padre no hay ningún problema que todos los ángeles adoren a Jesús. Ojalá para nosotros tampoco sea un problema adorar al Señor, así como los ángeles se complacen en hacerlo. El versículo 8 agrega: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cuando el Padre se refiere a Jesús, al Mesías, mejor dicho, se está refiriendo a Él como Dios. Por eso le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu justicia, el cetro de tu reino. Perdón. Además, el verso 10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Fíjate cómo dice, cómo se refiere el Padre al Mesías, al Cristo. Tu trono, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. O sea, en otras palabras, en estos textos claramente el Padre se refiere a Jesús, al Mesías, como Dios y como Señor. Quiera el cielo que también Jesús para ti sea, reitero, no solo tu Señor, sino también tu Dios. Sí, nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 17, Evangelio según San Juan, capítulo 17, y con esto vamos a terminar. San Juan 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has amado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Te fijas las palabras de Jesús? Estas fueron dichas pocas horas antes de enfrentar el Calvario. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dios quiere tenerte en sus brazos. Dios quiere protegerte como una gallina protege a sus polluelos bajo sus alas ante el peligro. Dios quiere ser tu Señor y tu Salvador. Quiere el cielo que tú se lo permitas. Voy a terminar esta exhortación, o como lo quieras llamar, esta conversación de la Biblia, con una corta oración. ¿Me lo permites? Cierra tus ojos. Maravilloso Dios, ante tu divina presencia clamamos, Señor, en estos momentos, para agradecerte por estos momentos junto a ti. Implorarte que nos ayudes a estar unidos. Implorarte que nos ayudes a considerarte como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Oh Dios, bendice a cada una de las personas que están escuchando, que están viendo este video, y suple sus necesidades. Dale fortaleza, dales ánimo, ayúdales frente a sus necesidades, Señor, cualesquiera que sean.